El desabasto de medicamentos en el país ha sido una constante durante la pandemia. Múltiples factores lo explican, pero son los pacientes los que han pagado las consecuencias. De eso hablaremos hoy en Mundo Salud. Mundo Ejecutivo presenta. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en Mundo Salud. Yo soy Juana Ramírez y hoy me da mucho gusto compartir este programa con mi querida Maribel Ramírez Coronel. Maribel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Juana. Maribel, acabas de publicar una columna respecto justo del abasto de medicamentos, de lo que está pasando con este experimento de la UNOPS, de lo que no pasó, de la COFEPRIS. ¿Cómo resumirías las 3 ideas más importantes de esa columna que nos compartiste en El Economista? Bueno, lo que planteaba es que ha sido cada año de estos 3 años en esta administración de experimentos en torno a la compra de insumos de la salud para el abasto. Eso ha derivado en que la curva de aprendizaje no termina de concretarse, ¿no? Vuelven a empezar y vuelven a empezar. Entonces, en el primero, si recordamos, fue la parte de la compra a través de una compra consolidada desde Hacienda y como consolidando de verdad los esfuerzos. Se fue Raquel Buenrostro, la oficial mayor, y volvieron a empezar, no lo lograron. En el 2020 intentaron con la UNOPS, tampoco lo lograron. Bueno, se vieron los resultados muy limitados y ahorita lo que parece, porque no lo comunican claramente, es que hay compras paralelas. Está comprando por su lado el INSABI, va a comprar por su lado la UNOPS sin ponerse de acuerdo. Pemex no lo están incluyendo, entonces se entiende que va a hacer su compra por su lado. Entonces las compras públicas no tienen un esquema todavía claro, real, contundente, que se vea organizado y planificado para tener resultados en el 2022 y por lo tanto pues no se ve que la cosa vaya a cambiar. Así es, y justo porque estamos verdaderamente preocupados por las nuevas medidas que se tomen para resolver o no el abasto de medicamentos, me da muchísimo gusto darle la bienvenida también al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Doctor, muy buenos días y muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, un placer saludarte a ti y a Maribel, que es una experta comunicadora igual que tú. Y bueno, decir que soy secretario de la Comisión de Salud, que más quisiera ser el presidente, pero recayó otra vez en Morena en estos 4 años, los últimos 4 años, la presidencia ha recaído en ellos, pues porque al parecer era un tema muy importante para el presidente. Yo quisiera aquí darte dos ideas centrales. Una, que como legislador recibimos muchísimas quejas que se reportan en todos los medios, de que la población está gastando mucho más de su bolsillo en el tema de medicamentos, y por el otro lado, bueno, pues que hay muchas muertes prematuras y discapacidades porque no hay este medicamento. Salud retardada y salud denegada. Eso en cuanto a la demanda de la gente. En cuanto a la oferta, decirte que como legislador, el gobierno federal ha tenido muchísimo dinero, es decir, la población debe tener claro que faltan medicamentos no porque falte dinero. Más de 100,000 millones de pesos son dedicados en los presupuestos, incluyendo ya el de próximo año, que son casi 126,000 millones de pesos los que se dedican a los medicamentos. Y esto ha sido, como bien refiere Maribel, esta falta de medicamentos ha sido un fracaso por la idea propia del presidente de la República. Él no puede achacarle ahora, como lo quiere hacer, a López-Gatell o al secretario de Salud o a Ferrer, porque él dio instrucciones personalísimas para que, supuestamente para combatir la corrupción, no se comprara a la planta farmacéutica mexicana. Pues después de 3 años, ya vamos para el 4º año de gobierno, lo que ha ocurrido es que en teoría fueron a comprar al extranjero, en la práctica lo que compraron aún en el extranjero son de la planta mexicana, y la solución, por ejemplo, para el caso de los medicamentos oncológicos está en México. México tiene la capacidad con laboratorios nacionales instalados para producir los oncológicos. Simplemente si el presidente quita su ideología del tema y trae inclusive a expertos externos como la FDA para que verifique que las plantas de México, en estas que producen oncológicos, tienen la calidad y estándares internacionales, en menos de 3 meses se resolvería el problema. Yo digo en menos de 3 meses porque lo que ha faltado en común denominador, en esto que Maribel llama la curva de aprendizaje, es el mecanismo de planeación para poder adquirir medicamentos. Mi conclusión entonces es que
No importa qué digan, lo que es un hecho es que no hay abasto de medicamentos. No pueden tener pretexto el dinero porque el dinero ahí siempre ha estado, pero sí la falta de planeación. Ojalá puedan regresar a como estaba antes de que el presidente dijera que iba a quitar esta cadena de suministro, no solamente de la compra, sino cómo llega a México y luego cómo se distribuye hasta el último centro de salud rural de este país. Juana. Doctor, justamente cuando empezamos a escuchar el plan inicial del sexenio, hay algunos principios que son irrefutables, ¿no? Pensar en la universalización de la salud, que todos los mexicanos tengan el mismo acceso a la misma calidad de atención, que podamos eliminar los focos de corrupción que en el sector salud también son ciertos. Y por supuesto no podemos desconocer que hay factores externos, entre ellos la pandemia, que hizo que se generara escasez en algunos medicamentos, no solo oncológicos, sino para la atención de otros padecimientos a nivel global. Sin embargo, como usted comenta, también hay decisiones internas que han afectado el abasto de medicamentos en el país. ¿Cómo lo ven desde la Cámara de Diputados y cuál es la gestión que en ese sentido ustedes piensan hacer? Pues mira, Juana, sin duda, primero decirte que el instrumento de planeación de un país se da desde la propia Constitución. Insisto yo en el tema de esta Constitución, permite tener un plan para el sexenio. El Plan Nacional de Desarrollo no habla de esto que tú estás comentando. El Plan Nacional de Desarrollo es un conjunto de simplemente ideas centradas del presidente en teoría para la corrupción. Pues llevamos para el 4º año y no se ve este instrumento. No conozco hoy un solo empresario de la industria farmacéutica, no veo un solo empresario de la industria de insumos para la salud, tan siquiera en proceso, ya no digamos en la cárcel. Entonces, el tema de la corrupción, que aunque tú mencionas que sí se da, bueno, supongamos que sí se da, no ha habido ni siquiera un solo tema de justicia en este respecto. Ha habido 2 o 3 empresas sancionadas, después estas mismas sanciones han sido revocadas, ¿ves? El segundo tema es que el segundo instrumento de planeación después del Plan Nacional de Desarrollo es el Plan Sectorial de Salud, que tampoco se ve claro en cómo lo están instrumentando. No ha habido un solo programa nuevo presupuestal. Yo recuerdo a la población que el presupuesto sigue a estos programas. Bueno, si no hay un programa nuevo, pues ¿cómo queremos ir a la salud nórdica que mencionaba el presidente? Y por último, concluyo con esto último, que dije, la salud nórdica. Ni el Plan Nacional de Desarrollo, ni el Plan Sectorial de Salud, ni el instrumento presupuestal que se llama presupuesto de egresos va hacia la salud nórdica. O sea, este deseo de querer unificar el sistema de salud, lo dijo el presidente, pero nunca se expresó ni en su Plan Nacional de Desarrollo, ni tampoco en el plan sectorial. Y el instrumento del próximo año, la ley de ingresos, sí prevé todavía una fragmentación mayor. Se suponía que el INSABI iba a manejar algunos servicios estatales de salud que así lo hubieran deseado. En México hoy solamente 6 entidades federativas no firmaron convenio para que el INSABI manejara los estados en el tema de salud. Bueno, pues en este presupuesto de egresos se prevé casi un aumento de 10,000 millones de pesos más para el IMSS Bienestar, quien al parecer ahora en algunos estados va a ser el que opera los servicios de salud en lugar del INSABI. Entonces, en lugar de la unión, hubo mayor fragmentación, Juana y Maribel. Así es, y creo que la pandemia nos enseñó que lo más importante es la salud y por eso tenemos que seguir tocando estos temas. Vamos a un corte y seguimos conversando con el doctor Héctor Jaime. Hola, soy Andrea Alcalá de Alcalá Asesores. Hoy te vengo a platicar en qué consisten los seguros de ahorro para la educación. Muchas veces nos preocupamos cómo nuestros pequeños llegarán a la educación y poder garantizar el tener siempre el sostén para que ellos puedan lograr sus sueños es muy importante. Y eso nos lo da el seguro de ahorro para la educación, con el cual podemos hacer una meta de ahorro para que cuando los chiquitos estén entrando a la universidad 18, 19 años, recibamos por parte de la aseguradora la suma asegurada para hacer frente a ese gasto. Lo que debemos de hacer es hacer un traje a la medida para poder ayudarte y blindar a ese pequeño para que no tenga ningún obstáculo para llegar a la universidad. En Alcalá Asesores te podemos ayudar a armar un traje a la medida de acuerdo a las necesidades y características que se requiere para llevar a cabo este seguro. Recuerda, asegura y vive mejor. En Alcalá Asesores te podemos ayudar.
bueno, pues teniendo aquí al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado y muy especializado, ha sido autoridad en salud en diferentes sexenios. Tú ahora como diputado por segunda vez, doctor Héctor, compártenos ahora que fue la comparecencia que tuvieron con el secretario de Salud y el director del INSABI, Juan Ferrer, donde ellos hablan de cifras aisladas y tratan de argumentar y exponer sus fundamentos por los cuales consideran que sí van bien las cosas, pero como que están en un mundo alterno, ¿verdad? Porque no alcanzamos a distinguir. Comparativamente con otros, con la anterior legislatura o con otros sexenios y otros gobiernos y otras comparecencias y otras autoridades, ¿cómo ves que pudieran estas autoridades de verdad retomar las riendas y buscar, si tuvieran de verdad la intención y la decisión de recuperar y reacomodar el abasto de medicamentos, hacia dónde tendrían que ir? Gracias, Maribel. Fíjate que el ejercicio que se lleva a cabo tiene que ver con una labor sustantiva de los legisladores, que significa revisar el informe que presenta el Ejecutivo Federal, en este caso el presidente López Obrador, sobre el estado que guarda la administración de un tema específico, y en este caso el secretario Alcocer fue a presentar el estado que presentaba todo el sistema de salud mexicano. Bueno, las primeras grandes diferencias, Maribel, es que en esta ocasión por primera vez no fue acompañado de las instituciones que atienden una mayor proporción de mexicanos, es decir, el Seguro Social atiende a la salud de un poco más de 53 millones de mexicanos, el ISSSTE de 8 a 10 millones de mexicanos, Pemex, la Secretaría de Defensa Nacional. Por primera ocasión se apersonó solo, acompañado del secretario del Consejo de Seguridad General, del doctor, también del titular del INSABI, de Juan Ferrer, y fueron a hablar un poco de lo que entregaron en un documento el día 1 de septiembre, como es la obligación constitucional. Bueno, pues el doctor Alcocer, de lo que expresó en su discurso, y está grabado y está escrito en el diario de los debates, casi no tuvo que ver nada con el estado que guarda la administración de la salud en México. Y al no estar el resto de las instituciones que responden también al tema de salud, pues todo lo que dijo simplemente continuó con las grandes ideas de que todo va muy bien. Cero autocrítica, cero visión de cómo se podrían enfrentar las cosas. Y quizás señalar también, Maribel, que el gran ausente, a diferencia de los 2 años previos, fue el doctor Hugo López-Gatell. La vez pasada, pues que ya había sido muy criticado por este manejo de la negligencia criminal de la pandemia, tantas muertes causadas por negligencia de un Consejo de Salubridad General que no ejerce su función, un titular que es el doctor Alcocer, que estuvo ausente. Bueno, pues la vez pasada hasta se estuvo tomando selfies como si fuera un galán de la República y no un cuidador de la salud de los mexicanos. Entonces, la ausencia de López-Gatell fue notable porque obviamente ahí fue mencionado por muchos compañeros como asesino incluso, por esta gran irresponsabilidad. Entonces, la comparecencia del doctor fue realmente triste y en 2 casos hasta pues con mentiras. Con mentiras francas, porque ni siquiera lo que dijo corresponde a lo que estaba en el texto del informe presentado por escrito por el presidente. La salud mexicana, la esperanza de vida en estos 3 años que lleva la cuarta transformación ha disminuido por 2 causas principales. La primera es por la gran violencia y el número de muertes prematuras causadas por homicidios en esta lucha contra el cártel enfocada a abrazos y no balazos. Y por el otro lado, pues la gran cantidad de muertes, más de 600,000 muertes, causadas tanto por la pandemia como por esta fallida reconversión que ha hecho que muchos mexicanos mueran sin recibir la atención médica, incluyendo, por supuesto, que México es el primer país en el mundo con profesionales de la salud muertos, porque no hubo el equipo adecuado para protegerlos, médicos, enfermeras, nutriólogos fallecidos, y sin duda ahora que ya tenemos, aún con precisión, porque lo habían negado, 2 días después de que se presentó el secretario Alcocer, salió el informe definitivo del INEGI de las causas de la mortalidad 2020, y pues la mortalidad en exceso fue muy clara. Si uno analiza con detalle, por ejemplo, quitando el COVID, cuál fue la causa de neumonía e influenza, hay una cantidad de neumonías en exceso que sin duda fueron COVID, pero este gobierno todavía se rehúye a llamar a las cosas por su nombre, Maribel. O sea, realmente fue un pecado. No habló de subejercicios, no habló de planta constructiva nueva, no habló de nuevos mecanismos, y no se ve que tengan la más mínima expresión de poderlo reconvertir a lo que van. Y por último, tampoco explicaron que el IMSS Bienestar va ahora a estar encargado
Sabemos por líneas, y ahí te lo dejo como apunte, tú que eres muy estudiosa del tema, que por ejemplo el nuevo gobernador de Nayarit, que ya había sido delegado del IMSS, que conoce bien, había sido delegado del ISSSTE, que conoce bien, había sido delegado del secretario de Salud en su estado y además fue presidente en el Senado, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, dijo en su toma de posición que ahí sí va a ser la unidad de los sistemas de salud. Pues estaremos viendo, porque al menos el Consejo Técnico del IMSS y del ISSSTE pues no está dispuesto a eso, y vamos a ver cómo se da este experimento con un gobernador que tiene la palabra, pero ya no tiene dinero ni del IMSS, ni del ISSSTE, ni del INSABI. Así es, doctor. Y bueno, es que aquello que dices de las 600,000 muertes de COVID, que más bien no quedarán claro para la historia cuántas fueron de COVID realmente y cuántas fueron de otras enfermedades por falta de atención o por diferentes factores. Y una de las razones fue por falta de pruebas, que es justo una de los señalamientos de la estrategia fallida en el abordaje de la pandemia. Muchas gracias, doctor, en este segmento por tu respuesta. Muchas gracias. Vamos a un corte y seguimos conversando con el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, Hinojo, Abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario que puede ser usado por personas con sobrepeso, alimentación sana, ejercicio, decisión de cuidarte y Silapsti para controlar tu peso. En la madrugada del 14 de noviembre fue aprobado finalmente el presupuesto de egresos de la Federación para el siguiente año. ¿Qué es lo que tenemos que esperar, doctor Héctor Jaime, para el sector salud? Un sector que en los últimos 6 años, también hay que decirlo, no solamente en este sexenio, sino en el anterior, ha recibido recortes y recortes que cada día dejan en condiciones más complejas a los sistemas públicos de salud. ¿Qué es lo que tenemos que esperar, doctor, en este nuevo presupuesto de egresos de la Federación para el 2022? Muchas gracias, Juana. Mira, comentarte que el presupuesto probablemente es un presupuesto triste, para que tengamos una idea. Dice el presidente, y así dice el presupuesto, que se incrementó el presupuesto para salud. Pero cuando uno analiza dos grandes grupos, uno es la función salud y otro es ya los gastos operativos. En la función salud sí hubo un incremento, hay que decirlo. Es decir, durante el año 2020, por ejemplo, se gastaron, dicen ellos, porque no sabemos todavía a ciencia cierta cuánto han gastado en la compra de vacunas, más de 40,000 millones de pesos. Para el 2022 plantean, para comprar vacunas, imaginamos que para COVID, porque ni en la exposición de motivos ni en el programa correcto viene si es para COVID, viene al programa de vacunación, se está incrementando en 24,000 millones de pesos. Entonces, de 40,000 millones para el 2021 se bajó el presupuesto para compra de vacunas de 26,000 millones de pesos. ¿Qué tarea tenemos para el 2022? Bueno, pues estaríamos esperando que, a diferencia de lo que dice el secretario Alcocer, se pueda vacunar todos nuestros adolescentes y todos nuestros niños. El gasto promedio, pensando con la vacuna que está aprobada en México, Pfizer-BioNTech, y pensando que se paguen $30 por vacuna, que es el precio promedio de 2 dosis más los insumos y la logística para que la vacuna llegara a los niños, estaríamos hablando que para vacunar a los adolescentes el próximo año se ocuparían 11,000 millones de pesos y también se ocuparían alrededor de 11,000 millones de pesos si se va a empezar también ya la vacunación de los niños de los 5 a los 12 años. Entonces, el dinero que se está poniendo ahí apenas alcanzaría para vacunar la población que todavía en México no ha sido vacunada. ¿Qué va a pasar con aquellas poblaciones adultas ya vacunadas y que está claro también que requieren un refuerzo? Bueno, pues faltaría dinero. Entonces, en el caso de las vacunas y este aparente incremento en el presupuesto, pues en realidad no hay tal. Y en el resto de los programas, pues ahí ya Maribel ha dado la nota también en El Economista, porque quedó claro, Juana, que en los programas ordinarios hay un descenso en el presupuesto. Por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes es quizás el que causa de fondo casi el 50% de las muertes en México. Bueno, pues el presupuesto es apenas de 530 millones de pesos para una población
de 130 millones de mexicanos. Entonces, en los presupuestos ordinarios hay un descenso casi en todos ellos. Y en lo que es la infraestructura y equipamiento de hospitales, pues todavía es mayor, es mayúsculo este incremento. Entonces, no vemos que para el año 2022 mejoren mucho las cosas. Además, pues tenemos hoy gobernadores nuevos, el próximo año hay elecciones en 6 estados, y también la contraparte del presupuesto estatal, pues también se ven un poco desfavorecidas. Le estaremos dando seguimiento a esta contraparte de manera específica, porque cada Congreso estatal aprueba la cantidad de recursos igual al año previo más la inflación. Para que tengas una idea, para el próximo año se calculó una inflación del 3%, del 2021, y ya vamos casi en el 6%, entonces simplemente llevando el peso a la capacidad de adquisición que tiene, pues va a ser menor. Lo que sí es claro es que en el tema de medicamentos conserva su valor a precios reales, es decir, hay un poco más de 100 mil millones de pesos en la función salud, y también nosotros sí vemos con mucho cuidado el que la economía y los apoyos a detonar la economía de las empresas es baja, Juana, de forma tal que también va a haber menos empleos, va a haber una mayor población no asegurada, y el INSABI no tiene un incremento en pesos reales para poder atender a esos 77 millones de mexicanos que dice que va a atender. De manera puntual tiene 77 mil millones de pesos asignados y en teoría ocuparía 900 mil millones de pesos. O sea, traemos todavía un déficit importantísimo. Invitamos hoy al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, no solo por su posición como diputado y su participación en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, sino porque además es médico especialista en cirugía general, ha sido expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía y es doctor en Ciencias de la Salud. Así que ojalá y para hablar de salud siempre pudiéramos contar con personas que tengan las herramientas. Doctor, y hablando de eso, no puedo dejar de preguntarle por la condición laboral de los profesionales de la salud, de los médicos, de las enfermeras, de los químicos, farmacobiólogos, de todos los que trabajan en los hospitales y hacen posible la salud pública. Y usted lo comentaba hace un minuto, nos quedamos con ese dolorosísimo primer lugar en muertes entre profesionales de la salud, de los cuales más del 45% son médicos. ¿Qué esperar? ¿Cómo ve la condición laboral de los trabajadores de la salud para el 2022? Pues mira, tenemos como que 3 grandes grupos: los médicos que tienen sus bases en la seguridad social, que tienen un salario mucho mayor, y los médicos que trabajan en los servicios estatales de salud, ahora le llaman INSABI. Bueno, con el INSABI hay 2 tipos de médicos también: los médicos que tienen una plaza federal que está casi similar a los de la seguridad social, y cientos, ya rebasan los 100,000 médicos, enfermeras y otros profesionales de salud que están con plazas francamente precarias. El presidente se había comprometido a mejorar sus salarios, pero no ha ocurrido, y a basificarlos tampoco ha ocurrido. Para el presupuesto 2022, aparentemente hay el dinero suficiente para basificar alrededor de 18,000 plazas, de más de 100,000 que hay vigentes. Entonces también no hay buenas nuevas para muchos de los médicos que hoy están contratados por honorarios asimilados a salarios, que significa que ganan casi nada, no tienen un seguro de vida, no tienen prestaciones. Si una doctora, una enfermera, una trabajadora social, una nutrióloga, una química se embarazan, pues ese es el motivo para cancelarle su contrato, no tienen ni siquiera los servicios de maternidad asegurados. Entonces sigue siendo muy precario el tema y no viene en el presupuesto, no se aprobó. Nosotros metimos reservas para que se diera su basificación, para que se incrementara su salario, tenemos iniciativas para entregarles un seguro de vida, pero tampoco ha ocurrido. Con pena a la Morena, así para hablar con claridad, y ahí están las votaciones: Morena, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido de Trabajo votaron en contra de estas propuestas que hicimos todos los demás partidos políticos y el PAN inclusive. Doctor Ramírez Barba, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Mundo Salud. Sin duda, todos tenemos la obligación de estar atentos, informados y críticos a las condiciones de salud pública de nuestro país. Querida Maribel, muchas gracias por acompañarme en este espacio, como siempre. Gracias siempre por la invitación, Juan. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Mundo Salud. Recuerden, infórmense, cuídense y cuidemos entre todos la salud pública de este maravilloso país. Yo soy Juana Ramírez, nos vemos la próxima semana.
Mundo Ejecutivo presentó